Comentarios de Martín Lutero. A la primera epístola de Pedro. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 al 5. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí el apóstol empieza a enseñarnos lo que deben ser las obras y los frutos de una vida cristiana. Ya hemos dicho repetidamente que la vida cristiana se compone de dos partes, fe en Dios y amor al prójimo. De forma parecida, la fe cristiana se nos da de tal manera que numerosas concupiscencias diabólicas siguen permaneciendo en la carne mientras dura nuestra vida, dado que no existe ningún santo que no esté hecho de carne y lo propio de la carne nunca puede ser completamente puro. De ahí que San Pedro diga: armaos de tal forma que os guardéis de los pecados que siguen adheridos a vosotros y contra los cuales lucháis constantemente. Nuestros peores enemigos están enraizados en nuestra carne y sangre, se despiertan, duermen y viven con nosotros como un mal huésped que hemos invitado a nuestra casa y no hay modo de que se vaya. El Señor Jesucristo es enteramente vuestro y habéis recibido la salvación y todas sus bendiciones. En adelante vuestra única preocupación debe ser eliminar toda maldad, toda astucia y todo cuanto sea diabólico. Significa que nadie debe obrar infiel o falsamente con nadie. Hay un proverbio que dice: el mundo está lleno de perfidia. Es cierto, pero nosotros, los cristianos, debemos obrar rectamente con la gente, con pureza de corazón y sin perfidia, lo mismo que lo hacemos, recta y honradamente, con Dios, de modo que nadie engañe a otro al vender, comprar o prometer. Del mismo modo, San Pablo también dice en Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Es verdad cuando sí significa sí y no quiere decir no. Es hipocresía cuando nuestros actos exteriores desmienten nuestros pensamientos. Por ello, es importante actuar de acuerdo con lo que se lleva en el corazón. Un cristiano debe comportarse de modo que todos puedan ver y saber lo que alberga en su alma. No ha de hacer ni pensar otra cosa que en alabar a Dios y servir a su prójimo. No debe temer a nadie. Debe ser sinceramente lo que parecer ser y no debe acudir al disimulo y de este modo confundir a los demás. Por otra parte, San Pedro afirma que debemos eliminar la envidia y la calumnia. Con ello asesta un golpe contundente a los vicios que prevalecen en los tratos mutuos de la gente. La calumnia es común e imprudente y se cae en ella con tanta facilidad que ni siquiera se percibe su presencia. Dada la facilidad con que la gente cae en ella, pasa casi desapercibida. Por tanto, guardaos de ella. Recomienda San Pedro, aun cuando seáis de naturaleza espiritual y conozcáis los frutos del Espíritu. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Aquí el apóstol usa una analogía, quiere decir, a través de la palabra de Dios habéis nacido de nuevo, por tanto conducíos como niños recién nacidos que solo buscan la leche. Del mismo modo que anhelan el pecho y la leche, también vosotros debéis anhelar la palabra, luchar por ella sin querer nada más a fin de que podáis embeberos en la leche espiritual. También se trata de un lenguaje figurado, ya que es evidente que para el apóstol no existe en la leche real ni la necesidad física, dado que no habla de ningún nuevo nacimiento carnal. Se refiere a otra leche, la espiritual, tomada por el alma, la que debe embeber el corazón. No ha de ser adulterada ni el falso sucedáneo que suele venderse. Es auténticamente importante y muy necesaria dar al joven recién nacido leche cristiana pura y sin adulterar. Como ya oímos anteriormente, la leche es en realidad el Evangelio, la auténtica simiente en la cual se nos concibió y nacimos. Asimismo, es el alimento que necesitamos para crecer,
la armadura que hemos de vestir y con la cual nos hemos de equipar. En resumen, es todo. La palabra de Dios se adultera con el añadido de las doctrinas humanas. Por consiguiente, el Espíritu Santo desea que cada cristiano sea consciente de la leche que bebe y él mismo debe ser capaz de reflexionar sobre las enseñanzas que recibe. Los pechos que dan la leche que los recién nacidos toman son los predicadores del cristianismo, tal como el novio dice a la novia en Cantares 4:5. Tus dos pechos como crías gemelas de gacela, deben ser como un manojito de mirra que reposa entre sus pechos, como responde la novia en Cantares 1:13, mi amado es un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Significa que siempre hay que predicar a Cristo. El novio ha de permanecer constantemente entre los pechos, de otro modo, las cosas no serían como deben ser. La leche se adultera si se predica otra cosa que no sea Cristo. Cuando se predica que Cristo murió por nosotros y nos rescató del pecado, la muerte y el infierno, la tarea es agradable y dulce como la leche, pero cuando hay que predicar la cruz, se sufre como hizo Cristo. La pócima y el vino son fuertes. Por ello primero hay que dar a los cristianos lo más suave, es decir, la leche. Para empezar, se obtienen mejores resultados predicando solo a Cristo. Él no es amargo, sino auténtica dulzura y gracia. En este estadio, no es preciso sufrir ninguna pena, es leche pura, verdadera y sin adulterar. Nuevamente San Pedro ha excavado extensamente en las Escrituras y en el profundo sentido de sus pasajes. El Antiguo Testamento nos presenta las siguientes palabras en Éxodo 23:19 y Deuteronomio 14:21, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Nos preguntamos, ¿por qué Dios nos impuso este mandamiento? ¿O qué importancia tiene para él el hecho de no cocer el cabrito cuando todavía mama? Porque quiere establecer la misma reflexión que nos enseña San Pedro. Predicad con suavidad a los cristianos jóvenes y débiles. Dejad que se enriquezcan y crezcan saludables en el conocimiento de Cristo. No los abruméis con una doctrina fuerte porque aún son demasiado jóvenes, pero, más tarde, cuando se hayan fortalecido, dejad que sean llevados a la cruz y crucificados en ella. Así también leemos en Deuteronomio 24:5 que a un recién casado no se le permita ir a la guerra durante el primer año para que no le maten. Ha de quedarse en casa feliz con su esposa. Significa que a los que aún son cristianos jóvenes hay que darles tiempo y tratarlos con gentileza. Una vez maduros, Dios los conduce a la cruz santa y los deja morir como a los demás cristianos. Entonces se mata al cabrito, y Pedro continúa, para que por ella crezcáis para salvación si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. No es suficiente oír una vez el Evangelio, hay que estudiarlo constantemente a fin de poder crecer. Solo cuando la fe es fuerte, es posible alimentar y cuidar a los demás. No ocurre así con los que nunca han oído predicar el Evangelio, no conocen ni la leche ni el vino. Por ello añade San Pedro, habéis gustado la benignidad del Señor. Es como si dijera, no toquéis el corazón de quien no lo ha probado, para él no será dulce. Pero quienes lo han degustado, sin dejar de alimentarse, se afanan en la comprensión de la palabra. Para ellos, el sabor es auténtico, es dulce. Haberlo degustado o probado significa que en mi corazón creo que Cristo se me dio a mí, que mi pecado y mi desgracia son suyos y que su vida es ahora mía. Si entra en el corazón, el apetito se potencia. De otro modo, no podría alcanzar ni alegría ni gozo. Es evidente que me alegro si un buen amigo me regala 100 monedas, pero aquel cuyo corazón no ha sido tocado con el don, no puede alegrarse. Por esto, aquellos que se hallan en las agonías de la muerte o les oprime una conciencia culpable, su carga se centuplica. El hambre es el mejor cocinero, dicen, hace que la comida sepa buena y que el corazón y la conciencia no hallen nada más delicioso. Cuando han caído en desgracia, añoran la comida, huelen el asado de lejos y sin embargo, no pueden satisfacerse. Así María dice en el Magnificat, colmó de bienes a los hambrientos. Lucas 1:53. Pero la gente endurecida que solo vive para sus placeres, confía en sus obras y no advierte el pecado y la desgracia, no saborea nada.
Para el hambriento que se sienta a la mesa todo tiene buen gusto, pero quien se ha hartado previamente no disfruta de los sabores, el mejor condimento le resultará soso. Por ello dice el apóstol, vosotros que habéis gustado de la benignidad del Señor, como si dijera, si no lo habéis gustado, predico en vano. Continúa, acercándoos a él, piedra viva. Nuevamente en este caso acude a las Escrituras y cita al profeta Isaías que dice en el capítulo 28, 14 al 16, por tanto, vosotros los burladores, oíd la palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho, tenemos hecho un pacto con la muerte, e hicimos un convenio con el Seol. Hemos puesto nuestro refugio en la mentira. Por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí que yo pongo en Sión por fundamento una piedra angular preciosa, de cimiento estable. También San Pablo cita este versículo, Romanos 9, 33. Se trata de un pasaje extraordinariamente importante porque Cristo es la preciosa piedra angular sobre la cual hemos de construir. Adviértase cómo San Pedro toma estas palabras y las aplica a Cristo. Y cuando Isaías habla de poner la confianza en Él, en una adecuada interpretación de las Escrituras, Pedro dice construir en Él. Los constructores colocan la piedra angular donde se halle segura y firme de modo que pueda soportar la estructura entera. Así, la piedra viva que es Cristo sostiene todo el edificio. Construir significa que todos interaccionamos nuestra confianza y la ponemos en Él. La piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Aquí el apóstol cita un fragmento del profeta David en Salmos 118, 22 al 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Y es algo maravilloso a nuestros ojos. Cristo también lo cita en Mateo 21, 42. Y de forma parecida, Pedro en Hechos 4, 11 donde dice, este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores. Vosotros sois constructores, les dice, porque enseñaron al pueblo, les impartieron largos sermones y redactaron numerosas leyes, pero solo produjeron gente hipócrita basada en obras de justicia propia. Así Cristo se adelanta y dice, serpientes, engendros de víboras, Mateo 23, 33, les aplica juicios terribles y los identifica con los pecadores, no con los grandes santos. No pueden soportarlo, incluso le rechazan y dicen, sois herejes, ¿prohibisteis al pueblo hacer buenas obras? Sois dignos de morir. Aquí dice Pedro, esta es la piedra angular rechazada por los hombres, la piedra angular en la que debéis edificar a través de la fe. Ante nuestros ojos se presenta maravilloso, tal como declara el profeta, Salmo 118, 23. De momento nos parece extraño y si el Espíritu no nos lo enseña, de ningún modo lo comprenderemos. Pedro, sin embargo, dice que la piedra es única y preciosa a los ojos de Dios, selecta y poderosa como para eliminar la muerte, pagar por los pecados, rescatar del infierno y, además, otorgar el reino de los cielos. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Cómo nos podemos edificar a nosotros mismos? A través del Evangelio y la predicación. Los cristianos que oyen el primero, son construidos y son las piedras que hay que unir a la piedra angular, con lo que depositamos la confianza en Él y nuestros corazones reposan y descansan en Él. Por ello, yo he de estar preparado para conservar la forma de esta piedra, me he colocado en Él a través de la fe y todos conmigo, hemos de llevar a cabo el tipo de obras que Él hizo y conducir nuestras vidas como Él hizo con la suya. Es fruto de la fe y obra de amor acomodarnos unos a otros y convertirnos en un edificio. San Pablo también habla de ello aunque de otro modo cuando dice en 1 Corintios 3, 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Su casa no es una morada de madera o piedra, quiere un edificio espiritual, es decir, la entera congregación cristiana en la cual todos somos iguales en una fe, colocados y ajustados uno con el otro, unidos a través del amor sin malicia, astucia, hipocresía, odio o calumnia, como dijo el apóstol, y sacerdocio santo. Aquí elimina el sacerdocio externo,
el físico y la iglesia externa que existía en el Antiguo Testamento, lo desecha y quiere decir, todos los actos sacerdotales externos han llegado a su fin, empieza otro sacerdocio y se ofrecen otros sacrificios. Todo es espiritual. Hemos argumentado extensamente que los que ahora se llaman sacerdotes a los ojos de Dios no lo son. Nosotros hemos apoyado lo que aquí afirma Pedro. Por tanto, comprendedlo bien, y si alguien acude a vosotros para explicaros tal como han hecho algunos que Pedro está hablando de un sacerdocio doble, es decir, sacerdotes externos y sacerdotes espirituales, aconsejadle que se ponga lentes para ver mejor y eche mano del eléboro para aclararse la cabeza. San Pedro dice, edificaos en forma de sacerdotes espirituales y santos. Preguntad a esos sacerdotes si ellos también son santos. Su vida demuestra, como es evidente para todos, que la gente malvada está hundida hasta las orejas en la avaricia, la prostitución y en los vicios de todas clases. Es evidente que el sacerdote ha de ser santo y si no lo es, no es sacerdote. Por tanto, San Pedro habla aquí de un solo sacerdocio. Preguntamos, además, si San Pedro hace alguna diferencia entre aspecto espiritual y secular del mismo modo que en la actualidad se llama sacerdotes a la clerecía y a los demás cristianos, laicos. Deberá admitir en contra de su voluntad que aquí San Pedro se dirige a todos los que son cristianos, es decir, a aquellos que desestiman toda malicia, astucia, hipocresía, odio, que son como recién nacidos y beben una leche sin adulterar. Así la mentira se delata a sí misma. Así que, dado que San Pedro se dirige a todos los que son cristianos, es evidente que aquellos mienten y que no dice nada acerca de su sacerdocio fabricado y aplicado por ellos y para ellos. Por consiguiente, sus leyes, sacrificios y obras son como su sacerdocio, mientras que nuestros obispos no tienen nada de obispo de San Nicolás. El de aquellos estaría bien para el jueves de carnaval, excepto que bajo la máscara se blasfema el nombre de Dios. Así, el único sacerdocio espiritual y santo es el formado por los verdaderos cristianos construidos sobre la piedra. Dado que Cristo es el novio y nosotros la novia, ésta tiene todo cuanto Él tiene, incluso su propio cuerpo. Cuando Él se da a sí mismo a la novia, se da enteramente, tal cual es y ella, a su vez, se da toda entera a Él. Cristo es el sumo sacerdote ungido por Dios mismo, sacrificó su propio cuerpo por nosotros, que es la más alta función del sacerdocio, rogó por nosotros en la cruz. En tercer lugar, proclamó el Evangelio y enseñó a todos los hombres a conocer a Dios y a Él mismo. Los tres oficios nos los dio también a nosotros. En consecuencia, dado que Él es el sacerdote y nosotros sus hermanos, todos los cristianos poseen la autoridad, la orden y la obligación de predicar, llegar ante Dios, orar uno por el otro, y ofrecerse ellos mismos como sacrificio a Dios. Sin embargo, nadie debe ponerse a predicar o a impartir la palabra de Dios a menos que sea sacerdote, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Un sacrificio espiritual no toma la forma de una donación monetaria al Papa, ni, como en el Antiguo Testamento, no es el sacrificio obligatorio del diezmo. Estos sacrificios carnales y su sacerdocio ya han cesado de existir. Hoy día todo es nuevo y espiritual. Cristo es el sacerdote, y todos nosotros somos sacerdotes. Como Él sacrificó su cuerpo, así debemos sacrificarnos nosotros. Todo lo anunciado por los sacrificios externos que tuvieron lugar en el Antiguo Testamento, se han cumplido. En suma, todo ello significa que el Evangelio se ha predicado y quien lo predica, practica y lleva a cabo todo esto. Sacrifica al ternero, es decir, a su mente carnal, estrangula el viejo Adán. Con el Evangelio debe hacer morir todo aquello que es carne y sangre. Entonces, permitiremos ser sacrificados y puestos en la cruz. El verdadero oficio sacerdotal se practica cuando sacrificamos a Dios al pícaro villano, al asno perezoso. Si el mundo no lo hace, hemos de hacerlo nosotros, ya que hemos de eliminar todo vestigio del viejo Adán, tal como oímos en el primer capítulo de esta carta. Este es el único sacrificio aceptable y que complace a Dios. En virtud de lo que antecede,
podréis daros cuenta de a dónde nos han llevado nuestros locos y ciegos dirigentes y la manera como se ha negligido este texto. Ahora podríais decir, ¿qué situación puede originarse si es cierto que todos somos sacerdotes y deberíamos predicar? ¿No habrá distinciones entre la gente y las mujeres también podrán alcanzar el sacerdocio? Respuesta: en el Nuevo Testamento ningún sacerdote ha de estar tonsurado. En realidad esto no es malo en sí, dado que cualquiera tiene el derecho si quiere de afeitarse la cabeza, pero no debe hacerlo para distinguirse de los cristianos corrientes. La fe no puede tolerarlo. Así, los llamados sacerdotes serían laicos como los otros y solo unos pocos oficiantes serían elegidos por la congregación para predicar. Así solo se produce una diferencia externa a causa del oficio para el que la congregación le elige ante Dios. Sin embargo, no hay distinción alguna aunque solo unos pocos se seleccionen de entre el grupo para administrar el oficio en provecho de la congregación. Todos tienen este oficio, pero nadie tiene más autoridad que otro. Por tanto, nadie puede tomar la iniciativa de la predicación. Solo una persona será elegida y nombrada de entre el grupo. Si se desea, puede ser depuesto. Esta gente ha creado un estado especial y afirman que fue establecido por Dios. Han adquirido tal autonomía que casi entre la cristiandad se producen diferencias mayores que entre los turcos y nosotros. Como dice San Pablo en Gálatas 3:28, no debéis fijaros en las distinciones cuando se trata de cristianos. No debéis decir, es un hombre o una mujer, un siervo o un patrón, un viejo o un joven. Todos son iguales en la espiritualidad. Por tanto, todos son sacerdotes. Todos pueden proclamar la palabra de Dios excepto, según enseña San Pablo en 1 Corintios 14:34, las mujeres, las cuales no deben hablar en la congregación, deben dejar la predicación a los hombres porque Dios les ordena obedecer a sus maridos. Dios no interfiere en cómo se lleven a cabo las distribuciones y no hace distinciones en materia de autoridad. Sin embargo, si solo hubiera mujeres presentes sin ningún hombre, como en los conventos femeninos, se permitiría predicar a una mujer. Este es el verdadero sacerdocio, tal como hemos oído. Comprende tres aspectos: ofrecer sacrificios espirituales, orar por la congregación y predicar. Todo ello puede hacerlo un sacerdote, cuya obligación es predicar la palabra, orar por la congregación y sacrificarse ante Dios. Dejemos que sigan su camino esos que denominan sacerdocio al estado espiritual, quienes, al fin y al cabo, no hacen otra cosa que ser ungidos y tonsurados. Si afeitarse la cabeza y ponerle unos óleos los convierte en sacerdotes, yo podría tonsurar y ungir las patas de un asno y convertirlo también en sacerdote. Finalmente, San Pedro dice que debemos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios a través de Jesucristo. Dado que Cristo es la piedra angular sobre la cual estamos edificados, todos nuestros tratos con Dios deben realizarse a través de Él, tal como ya hemos oído exhaustivamente con anterioridad. De otro modo, Dios no tendría en cuenta mi cruz aunque me torturara hasta la muerte. Se fija en Cristo. Solo a través de Él mis obras tienen validez ante Dios. Si no es así, nuestras obras no valen lo que una brizna de paja. De ahí que las Escrituras denominen a Cristo la piedra angular que imparte sus virtudes a todos los que son construidos a través de la fe. Así, en el versículo que habla de Cristo como de piedra angular, San Pedro nos enseña lo que es Cristo en una excelente pieza de oratoria mediante la cual comprendemos fácilmente el modo de creer en Cristo. Y continúa el texto. Capítulo 2, versículos 6 al 10. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ya he mencionado que San Pedro, como hacen todos los predicadores, mezcla y protege su epístola con pasajes de las Escrituras a fin de que puedan llenarse de la palabra de Dios. En este caso, el apóstol cita 4 o 5 versículos consecutivamente, el primero tomado tal cual del profeta Isaías, donde se dice que Cristo es una piedra preciosa de sólida fundación, 28:16. Se trata del mismo versículo que ya hemos explicado y comentado. Constituye una declaración cardinal de la doctrina de la fe y básica para quien desee predicar donde aún no sepa nada de Cristo. Hay que empezar con el hecho de que Cristo es la piedra sobre la cual se ha de construir y basar la fe, pero las palabras que siguen, el que crea en él no será avergonzado, muestran que el profeta no habla de una piedra física. Si he de creer en él, la piedra ha de ser espiritual. De otro modo, ¿cómo voy a poner mi fe en una piedra o en un trozo de madera? Además, ha de ser verdadero Dios, ya que en el primer mandamiento Dios prohíbe creer en otro que no sea Él, ya que la piedra se ha colocado como fundación en la cual hemos de confiar, ha de tratarse del mismo Dios. Por otra parte, no puede ser únicamente Dios, sino que al mismo tiempo ha de ser hombre porque debe formar parte de la construcción y no como parte sino como cabeza. Sin embargo, cuando se lleva a cabo una construcción, una piedra ha de ser como las otras de manera que cada una posea el carácter, naturaleza y forma de la otra. Por tanto, si somos construidos en Cristo, Él debe ser como nosotros, y de la misma naturaleza como las demás que descansan en Él, es decir, un verdadero hombre como lo somos nosotros. Las Escrituras expresan estas verdades sublimes con palabras sencillas y claras, o sea, la suma y substancia de nuestra fe. En estas breves afirmaciones se incluye más de lo que cualquier hombre pueda expresar. Por tanto, he dejado claro lo que es la edificación, la fe. A través de la fe somos colocados en Cristo, ponemos nuestra confianza en esta piedra y así somos como Él. Y debe hacerse de tal forma que el edificio se ajuste entre sí, con las piedras ajustadas y distribuidas en función de la piedra. Hablamos del amor, el fruto de la fe, pero, ¿por qué el profeta la llama piedra de fundación? Porque no puede levantarse ningún edificio si no se coloca una primera piedra y a menos que exista, las demás piedras del edificio carecen de estabilidad. Del mismo modo, debemos fundarnos en Cristo y debemos reconocerle como una piedra de fundación. No podemos alardear de que nos librará de todo, pero es cierto que solo de Él podemos recibir beneficios. No lo llevamos, pero Él nos lleva. Los pecados, la muerte, el infierno y todo, debemos dejarlo a Él a fin de que, seguros por hallarnos basados en la fundación, nada de lo que ocurra pueda perjudicarnos. Y si hemos de estar y confiar en Él, también debemos quedarnos de modo semejante a como las piedras dependen de la piedra base. Además, el profeta también denomina a Cristo piedra angular. El Espíritu Santo dice mucho con estas sencillas palabras. Cristo es la piedra angular porque reunió a sus mortales enemigos, judíos y gentiles. Así, sobre ambos, se edificó la iglesia cristiana. El apóstol Pablo habla extensamente de ello, Efesios 2, 19 al 22. Los judíos, glorificándose con la ley de Dios, alardeaban de ser el pueblo elegido y despreciaban a los gentiles. Pero apareció Cristo, privó a los judíos de su gloria y nos convocó a nosotros, los gentiles. Así, a través de la fe unificó a todos y nos trató de tal manera que nos hemos visto obligados a confesar que no tenemos nada de nosotros mismos, sino que no somos otra cosa que pecadores, que hemos de esperar piedad, y la mansión celestial solo de Él y que, nosotros los gentiles, sabemos que vino a salvarnos igual que a los judíos. Por tanto, Él es la piedra angular que sostiene las paredes unidas, judíos y gentiles, de forma que resulta una sola casa y un único edificio. El profeta concluye, y el que crea en Él, no será avergonzado, al decir que creemos que los que creen en Cristo no serán avergonzados.
Se da por sentado que el Espíritu Santo ya ha pronunciado juicio y ha decidido que todo el mundo debe ruborizarse y avergonzarse, pero con unas cuantas excepciones en medio de la multitud, solo los que creen en Cristo escaparán a la vergüenza. Así lo explica el mismo Cristo en Marcos 16 cuando dice: el que crea y sea bautizado, será salvo, pero el que no crea será condenado. Unas palabras que concuerdan con lo que dice aquí el profeta. Por tanto, Pedro, con toda lógica, declara en el primer capítulo de su epístola que los profetas preguntaron y buscaron esta salvación. 1:10, y profetizaron la gracia futura. De ahí que debamos proclamar que fue Cristo quien nos libró de la vergüenza en la que nos hallamos. Ahora trataremos de los que quieren imponer y alaban el libre albedrío y defienden los poderes del hombre. Si queréis invalidar las obras humanas, sus enseñanzas y todo cuanto tenga origen en las mismas, os bastará este versículo. Lo derriba todo al igual que caen las hojas secas de un árbol. Se ha dicho que quien no se apoye en esta piedra, está perdido. Cualquier deseo de llevar a cabo cualquier cosa basada en las obras, les es intolerable. El Espíritu y la Divina Majestad hablan con tanta sencillez que nadie le presta atención y sin embargo son palabras tan poderosas como para derribar cualquier cosa. ¿Quién se atreverá a actuar en contra de esto o quién no se sentirá aterrorizado? De ahí que Dios desee que abandonemos por completo nuestro yo para basarnos únicamente en sus beneficios y edificar sobre la piedra fundacional sobre la cual toda criatura puede confiar. Nadie ha de confiar en su propia piedad, sino solo en la justicia de Cristo y en todo cuanto éste posee. Sin embargo, ¿qué significa dicha justicia? Únicamente que he de abandonarme a mí mismo y recordar que mi justicia y mi verdad deben desaparecer, y que dependo exclusivamente de la existencia eterna de su justicia, su vida, su verdad y sus favores. Esta es la base en la cual me coloco. Todo cuando no sea así, caerá derribado sin remedio y solo quien confíe en esto, no será avergonzado, permanecerá y ningún poder podrá dañarle. Por tanto, Cristo no solo ha de ser la piedra fundacional, sino que Dios también desea que lo sea. Todo ello nos ha de consolar. Dios lo ha dicho, Él no miente. Por otra parte, por sí misma esta piedra no sirve, ha de ser hincada y enterrada en el suelo y quedarse allí sin que nadie la vea. Las otras piedras, las visibles, descansan sobre ella. Por ello, nos ha sido dada a fin de basarnos en Él, confiar en Él y creer que todo lo que tiene es nuestro, que todo cuanto puede hacer, lo ha llevado a cabo en beneficio nuestro de forma que yo pueda decir, estas son mis posesiones y tesoros con las que mi conciencia puede consolarse. Ahora San Pedro continúa, para vosotros, pues, los que creéis es de gran valor, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Afirma Pedro que la buena piedra preciosa es preciosa y honorable para algunos. Por otra parte, muchos no la consideran preciosa, sino ofensiva, como una piedra en la cual uno tropieza. ¿Cómo ocurre esto? Las Escrituras explican que ocurre de dos maneras: los que creen en ella y los que no creen. Para los primeros es preciosa y mi corazón se regocija cuando pongo mi confianza y consuelo en ella, de ahí que el apóstol diga, para vosotros, pues, los que creéis, es de gran valor, significa que la tenéis en gran estima. Sin embargo, aun siendo de gran valor y preciosa en sí misma, solo por eso no me aprovecha ni me ayuda. Por tanto, ha de serlo porque otorga bienes preciosos, al igual que una gema preciosa sin gran valor intrínseco en ella misma, pero que emite su poderosa radiación. Por tanto, poseo todo cuanto ella es. Los no creyentes, sin embargo, no consideran a Cristo como tal piedra preciosa, le rechazan y les ofende. Por tanto, no les es un consuelo, sino que les resulta dañina y ofensiva, incluso aunque Él sea el consuelo por excelencia. Esto no solo ocurre con los pecadores públicos, sino que también ha habido grandes santos que basan sus creencias en el libre albedrío, la piedad y las obras. Por ello tropezarán con la piedra. Dios decreta que los que entren sin obras,
serán justos solo por la fe, pero los otros no escuchan y, como dice San Pablo en Romanos 10:3, quieren adquirirlo todo a través de su propia piedad. San Pedro dice que se trata de la piedra que los edificadores desecharon. Condensa las Escrituras, pero cita el pasaje de Salmo 118:22 al cual se refería anteriormente. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Ya he explicado suficientemente quiénes son los constructores, los que enseñan, predican la ley y los que quieren que el pueblo practique la piedad a través de las obras. Coinciden con Cristo del mismo modo que lo hacen el invierno y el verano. Por consiguiente, los predicadores que predican las obras es lógico que rechacen esta piedra. El apóstol toma otra declaración, esta del profeta Isaías que escribió en el capítulo 8:13 al 14 lo que San Pedro afirma que ocurrirá. Dice, a él santificad, sea él vuestro temor y sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por peña de escándalo. Quiere decir el profeta, el Señor será un santuario en vuestro interior, es decir, será santificado en vuestros corazones. No necesitáis ninguna otra santidad, excepto que debéis creer. Para los demás, Él será una piedra de tropiezo y escándalo. Pero, ¿qué significa tropiezo y escándalo? Quiere decir, cuando alguien predica a Cristo y dice, fijaos, esta piedra se ha colocado como fundación a fin de renunciar por completo a ti mismo y a tu corazón, considerar tus obras y tu piedad como algo condenable, confiar únicamente en Él y creer que la justicia de Cristo es tu justicia. Cuando este tipo de gente lo oye, se echan para atrás, tropiezan y se escandalizan, exclaman, ¿cómo os atrevéis a afirmar que la castidad, la celebración de la misa y otras buenas obras no valen para nada? Habláis por boca del diablo. No pueden aceptar el pensamiento de que todo cuanto han hecho no es bueno cuando pensaban que complacían a Dios. Incluso pueden citar algunos pasajes de las Escrituras diciendo, Dios nos ha ordenado la realización de buenas obras y cuando uno intenta refutarlo, exclaman con grandes gritos, hereje, hereje, a la hoguera, a la hoguera. Por tanto, no pueden soportar la piedra y quieren arrojarla, pero tropiezan con ella y no pueden evitar que los aplaste. Dice Cristo en Mateo 21 al 42, 44, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en piedra angular, y el que caiga sobre esta piedra, será quebrantado, y sobre quien ella caiga, le desmenuzará. Por tanto, reflexionad, esta piedra no es de broma, ya ha sido colocada y allí permanecerá. Quien desee tropezar en ella y ser aplastado, se derrumbará. Este es el tropiezo y el quebranto del que hablan tanto las Escrituras. Así tropezaron en su día los judíos y continuarán del mismo modo hasta el día del juicio final en que la piedra caerá y aplastará a los impíos. Por tanto, aunque a través de Cristo sea una piedra tan preciosa, de ella se puede decir que es una piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tal como hicieron los judíos, así hacemos hoy, del mismo modo que alardearon del nombre de Dios y de ser su pueblo elegido, así ocurre con nosotros. Se niega a Cristo bajo el nombre de Cristo y de la Iglesia cristiana y se rechaza la piedra preciosa. Ocurre porque deberían rechazar las obras y como no pueden soportarlo, le rechazan a Él. El apóstol continúa, pues ellos tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Cuando decimos que sus obras no son buenas y no tienen validez ante Cristo, se niegan a oírlo. Dios hizo de Cristo la fundación sobre la cual deberían asentarse y a través de la cual se deriva toda bienaventuranza, permitió que Él fuera proclamado por el mundo entero a fin de que a través de la predicación del Evangelio aceptaran fundarse en Él. Sin embargo, se negaron a aceptarlo, le rechazaron y persistieron en su convencimiento del valor de las obras, ya que si aceptaban colocar en Él sus riquezas, honores y poder, todas estas se derrumbarían como un castillo de naipes y nadie podría volverlas a levantar. San Pedro sigue, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios.
Aquí el apóstol San Pedro otorga a los cristianos el título adecuado, tomándolo de la afirmación de Moisés que dijo a los judíos en Deuteronomio 7, 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Y en Éxodo 19, 5 al 6 leemos, vosotros seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. La intención de Pedro es clara. Repito lo que dije anteriormente, es decir, que hay que acostumbrarse a la forma en que las Escrituras hablan de los sacerdotes. No nos preocupemos de aquellos a quien la gente llama así, dejad que se llamen lo que quieran. Vosotros debéis permanecer en la pura palabra de Dios. Solo a quienes ella llama sacerdotes, aceptadlos como tales. Por nuestra parte, dejaremos este título a los que los obispos y el Papa consagran como tales. Pueden llamarse a sí mismos lo que quieran mientras no se titulen sacerdotes de Dios, ya que no pueden alegar ni una sola línea de las Escrituras en su defensa. Pero si aducen este versículo y afirman que se refieren a ellos, preguntadles, como he dicho anteriormente, ¿a quién habla Pedro en este caso? Para su vergüenza, no tendrán más remedio que confesar la verdad. Es suficientemente claro y manifiesto que el apóstol se dirige a todos los cristianos cuando dice, sois linaje escogido, nación santa. Es evidente que no habla más que de los que se han edificado sobre la piedra y creen. Por tanto, de ello se deriva que quien no cree no es sacerdote, pero arguyen. Las palabras han de interpretarse como lo hicieron los santos padres. Debéis responder, dejemos que los padres o predicadores, quien quiera que sean, expliquen lo que les parezca. Esto es lo que me ha dicho San Pedro, un testimonio mucho más importante que ellos. Además, es más antiguo, por tanto, estoy de acuerdo con él. Este versículo no requiere más comentario ya que habla explícitamente de los creyentes. Ahora bien, no solo los ungidos y tonsurados son creyentes. No nos oponemos a que se autodenominen sacerdotes, no nos importan los apodos que adopten. La cuestión es si son llamados sacerdotes en las Escrituras o si Dios les denomina así. Algunos pueden ser seleccionados de entre los oficiales y sirvientes de la congregación y administrar los sacramentos. Pero, como cristianos, todos somos sacerdotes ante Dios y, desde el momento en que nos hemos edificado sobre la piedra, el sumo sacerdote ante Dios, poseemos todo cuanto Él posee. Me agradaría en grado sumo que la palabra sacerdote fuera usada tan comúnmente como la de cristiano aplicada a nosotros. Para los sacerdotes, los bautizados y los cristianos son la misma cosa. Del mismo modo que yo me resisto a que los ungidos y tonsurados quieran tener el derecho exclusivo a los términos cristiano y bautizado, tampoco tolero que solo ellos pretendan ser llamados sacerdotes y sin embargo, han monopolizado el título. Así llaman la Iglesia a lo que el Papa junto con sus ensombrerados dignatarios, decreta. Pero las Escrituras lo dejan claro. Fijaos bien a fin de que seáis capaces de advertir la diferencia entre aquellos a los que Dios llama sacerdotes y los que se autodenominan así. Debe ser nuestro objetivo restablecer el uso adecuado a la palabra sacerdote, el mismo que detenta la de cristiano. Para ser sacerdote no es necesario pertenecer a ninguna dignidad exterior, sino exclusivamente a la especie de oficio que se relaciona con Dios. Lo mismo ocurre en relación con el hecho de ser todos nosotros reyes. Sacerdotes y reyes son nombres tan espirituales como cristianos, santos e iglesia, y del mismo modo que no se os llama cristianos por poseer una gran cantidad de dinero o propiedades, sino porque habéis sido edificados sobre la piedra y creéis en Cristo, así no se os llama sacerdotes por haber sido tonsurados o llevar una larga vestimenta, sino porque podéis acercaros a Dios. De forma parecida, no sois reyes porque llevéis una corona de oro y seáis el dueño de mucha tierra y de numerosos vasallos, sino porque sois un Señor que domina todas las cosas, la muerte, el pecado y el infierno. Si creéis en Cristo, sois reyes del mismo modo que Él lo es. Sin embargo, no es un rey a la manera de los monarcas terrenales, no lleva una corona de oro, no se desplaza con gran pompa en carroza de caballos.
No, es el Rey de Reyes, un rey que tiene poder sobre todas las cosas y a cuyos pies ha de postrarse todo el mundo. Como Él es el Señor, yo también lo soy y lo que Él tiene, yo también lo tengo. Pero alguien puede alegar, San Pedro nos dice aquí que los cristianos también son reyes, pero es evidente que no todos lo son. Por tanto, este versículo no puede entenderse en un sentido general. Un cristiano no es ni rey de Francia ni sacerdote de Roma. Sin embargo, yo pregunto si el rey de Francia lo es también a los ojos de Dios. Es rey, pero Dios no lo juzgará de acuerdo a su corona. En realidad es rey en la tierra y ante el mundo. Pero cuando llegue la muerte, su gobierno habrá terminado y tendrá que yacer a los pies de los creyentes. Hablamos de un sacerdocio y de un reino eternos en cuyo caso, cada creyente es realmente un rey ante Dios. Todos saben que no todos somos sacerdotes tonsurados y ungidos. El hecho de que haya hombres ungidos no los convierte en sacerdotes ante Dios. Por tanto, tampoco son reyes ante Dios solo por haber sido coronados. Ambos pertenecen al mundo y han sido nombrados reyes y sacerdotes por el mundo. Por ello, el Papa puede nombrar tantos sacerdotes como quiera que no lo son ante Dios, ya que Dios quiere hacerlos Él mismo. Por tanto, cuando San Pedro dice, sois de linaje real, es como si dijera, sois cristianos. Si deseáis saber la clase de título, poder y cualidades de los cristianos, os basta ver que sois reyes y sacerdotes y un pueblo elegido. Pero para saber cuál es el oficio sacerdotal tenemos la siguiente respuesta. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un sacerdote debe ser el mensajero de Dios y debe tener el encargo de éste para proclamar su palabra. Dice Pedro, debéis ejercer la función principal de un sacerdote, esto es, proclamar el maravilloso acto que Dios ha realizado sacándoos de la oscuridad hacia la luz. Vuestra predicación debe llevarse a cabo de tal modo que un hermano proclame este acto maravilloso de Dios a otro. Del mismo modo que vosotros habéis sido librados a través de él del pecado, el infierno, la muerte y la desgracia y habéis sido llamados a la vida eterna. Así, debéis enseñar a los demás que ellos también alcanzarán dicha luz. Debéis poner a contribución todos vuestros esfuerzos para llevar a cabo lo que Dios ha hecho por vosotros. Dejad que vuestro superior lo proclame públicamente y llame a todo el mundo a la luz tal como vosotros habéis sido llamados. Donde halléis gente que lo ignore, debéis instruirlos y enseñarlos tal como ha ocurrido con vosotros. Es decir, ¿cómo es posible salvarse a través del poder y la fortaleza de Dios para salir de la oscuridad y llegar a la luz? Aquí se evidencia que Pedro determina claramente que solo hay una luz y concluye que toda nuestra razón, no importa su inteligencia, es absoluta oscuridad. Aunque la razón puede contar 1, 2 y 3, sea capaz de discernir entre lo blanco y lo negro, grande y pequeño y pueda juzgar acerca de verdades externas, es incapaz de discernir lo que es la fe. En este aspecto es absolutamente ciega, e incluso, aunque pudiera reunirse la sabiduría de todos los hombres en una sola, sería incapaz de comprender una letra de la sabiduría divina. Por tanto, San Pedro habla aquí de otra luz, una luz maravillosa, y nos dice con toda franqueza que todos quedaremos sumidos en las tinieblas y en la ceguera más absoluta si Dios no nos llama a la luz verdadera. La experiencia nos enseña lo mismo, cuando se predica que no podemos presentarnos ante Dios con las obras y que hemos de tener un mediador que nos lleve y nos reconcilie con Él. La razón debe admitir que no tiene el menor conocimiento de ello. Por tanto, para comprenderlo son necesarios otra luz y otro conocimiento. En consecuencia, todo cuanto no sea la fe y la palabra de Dios, será oscuridad. Por ello, el caminar a tientas como un ciego, hace que caigamos aquí y allá y no sepamos lo que hacemos. Si intentamos explicar todo esto a los eruditos y sabios del mundo, se niegan a oírnos y empiezan a lanzar denuestos contra ello. Por tanto, San Pedro es un auténtico apóstol. Lo que todo el mundo denomina luz, él lo llama tinieblas. De ahí que advirtamos que el primero y principal deber de un cristiano debe ser proclamar los actos maravillosos de Dios. Pero, ¿cuáles son esos? Son los actos y obras mencionados anteriormente, es decir,
que por el poder de Jesucristo, ha engullido a la muerte, devorado al infierno, bebido el pecado hasta las heces y nos ha colocado en la vida eterna. Son tan grandes estos hechos que no podemos comprenderlos, limitémonos a llevarlos a cabo. De ahí que sea completamente inútil predicarnos la doctrina humana a nosotros los cristianos. Al contrario, se nos ha de predicar acerca del poder que vence al diablo, al pecado y a la muerte. De nuevo, en este caso, San Pedro acude a numerosos pasajes de las Escrituras de los cuales cita un versículo y otro. Todos los profetas dicen que debe honrarse y alabarse el honor y el nombre de Dios y el poder de su brazo y que realizará un hecho tan maravilloso del que el mundo entero hablará y cantará. Los profetas andan llenos de todo esto y San Pedro aprovecha para citarlos. Por otra parte, los profetas también hablaron de la luz y de la oscuridad. Dijeron que debemos iluminarnos con la luz de Dios, con lo que, también ellos, señalan que la razón humana no es más que oscuridad. San Pedro continúa: los que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Este versículo se basa en Oseas 2:23 y San Pablo también lo cita en Romanos 9:25 cuando dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Todo esto apunta al hecho de que el Supremo Dios escogió especialmente al pueblo de Israel, confiriéndoles un gran honor, les otorgó numerosos profetas y llevó a cabo hechos milagrosos en ellos porque deseaba que Cristo se convirtiera en un hombre surgido de dicha nación. Todo ello tuvo lugar por el Hijo. Por esta razón, las Escrituras lo denominan pueblo de Dios. Pero los profetas ampliaron el sentido y afirmaron que esta promesa también debería referirse y ser conocida por los gentiles. Por tanto dice San Pedro aquí: en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. De ello se deduce claramente que escribió la epístola a los gentiles, no a los judíos. Con estas palabras desea señalar que se ha cumplido el anuncio del profeta, que ahora son una nación sagrada, el propio pueblo de Dios, el sacerdocio y el reino, y que tienen todo cuanto posee Cristo a condición de que crean. Así leemos después en Pedro. Capítulo 2, versículo 11 al 12. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Aquí San Pedro habla con una ligera diferencia respecto a San Pablo. Este no lo diría así, como ya veremos, pero cada apóstol, como cada profeta, tiene su manera de hablar. En cuanto a San Pedro, ha establecido adecuadamente la base de la fe cristiana, que es el tema del capítulo. Continúa y versa acerca de la conducta que debemos observar con los demás hombres. Su exposición es perfecta. Primero hace hincapié en la fe, su naturaleza y poder, es decir, nos aporta todo cuanto es necesario para la piedad y la salvación y que no puede lograrse nada excepto a través de la fe y que por ella tenemos todo cuanto Dios posee, en cuyo caso, si Dios se ha convertido en posesión nuestra, si tenemos sus bendiciones y todo lo necesario a través de la fe, ¿qué nos queda por hacer? ¿Deberemos permanecer ociosos? A decir verdad, en este caso, lo mejor para nosotros sería morir. Todo sería nuestro, pero dado que aún vivimos, debemos hacer por nuestro prójimo lo que Dios ha hecho por nosotros y darnos a Él como Dios se ha dado a nosotros. Esta es la fe que nos salva, es por el impulso del amor que nos damos al prójimo, ahora que hemos recibido suficiente, es decir, la fe recibe de Dios, el amor da al prójimo. Esto que resulta tan breve, puede ser objeto de una extensa predicación y ampliarse como hace San Pedro aquí. A esto se refiere el apóstol cuando dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, ya que sois uno en Cristo y conformáis una unidad plena, dado que sus bienes son vuestros, que lo que os daña a vosotros le daña a Él, y que Él cuida de todo cuanto os concierne, debéis seguir sus pasos y conduciros de modo como si hubierais dejado de ser ciudadanos del mundo,
porque vuestras posesiones ya están en el cielo y no en la tierra, y aun cuando perdáis todas vuestras posesiones temporales, seguís teniendo a Cristo que vale mucho más que todo. El diablo es el príncipe del mundo, lo gobierna y sus vasallos son la gente que lo puebla, pero, como ya no pertenecéis al mundo, debéis comportaros como extranjero en una posada en la que no poseen nada y se limita a comer y a pagar por ello. Se trata de una pausa en un viaje en el que no podemos detenernos. Debemos seguir. Por ello, hemos de utilizar los bienes temporales solo para el alimento y el vestido. Partimos hacia otra tierra, somos ciudadanos de los cielos. En la tierra únicamente somos peregrinos y huéspedes. Os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. No es mi propósito averiguar si aquí San Pedro habla de la indecencia externa a semejanza de San Pablo que llama carnal a todo aquello que hace el hombre físico y carnal sin fe, pero en mi opinión, San Pedro tiene un modo de hablar ligeramente diferente. No afirmo que Pedro utilice el término alma en el sentido de espíritu como San Pablo, más bien creo que San Pedro se atiene al lenguaje común griego en mayor medida que San Pablo. Sin embargo, no tiene gran importancia el hecho de haber elegido esta palabra para indicar toda especie de concupiscencias o solo la carnal y la indecente. Aquí, sin embargo, San Pedro quiere señalar que ningún santo de la tierra puede ser enteramente perfecto y puro. Las escuelas de enseñanza superior han desdeñado este versículo porque no lo comprenden. Creen que únicamente se refiere a los pecadores ya que los santos han dejado de sufrir la diabólica concupiscencia. Pero quien estudie las Escrituras adecuadamente, ha de ver por fuerza esta distinción ya que los profetas mencionan a algunos santos como puros y dignos de todo respeto y a otros sujetos a la lascivia, obligados a batallar contra el pecado. Esta gente es incapaz de ajustarse a ambos aspectos. Sin embargo, vosotros habéis de entender que los cristianos están divididos en dos partes, el ser interno que es la fe y el externo que es la carne. Así, cuando se mira a un cristiano según la fe, se le halla puro y completamente limpio. La palabra de Dios no halla falta de limpieza en él y cuando entra en el corazón, del mismo modo éste se torna limpio. De ahí que, en la fe, todas las cosas sean perfectas. Por ello, somos reyes y sacerdotes y pueblo de Dios como hemos dicho anteriormente, pero dado que es la carne la que alberga a la fe y que aún estamos atados a la tierra, en ocasiones sentimos malas inclinaciones como la impaciencia, el temor a la muerte. Estas son, aún, debilidades del hombre viejo a quien la fe todavía no le ha permeado y no posee un dominio completo sobre su carne. Podéis comprenderlo leyendo la parábola en Lucas 10:34, acerca de un hombre que bajó de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos malvados que le dieron una paliza y lo dejaron medio muerto. Más adelante, un samaritano lo atendió, curó sus heridas y le cuidó. Es decir, que si se cuida a este hombre, no solo dejará de estar mortalmente enfermo, sino que no morirá. Solo una cosa falta, no está completamente bien. Tiene vida pero no goza de la salud perfecta porque aún sigue en manos de los médicos. Debe continuar sometido a sus cuidados. Así nosotros tenemos al Señor Jesucristo y estamos seguros de la vida eterna, pero no gozamos de una salud plena. Algo del viejo Adán aún permanece en nuestra carne. Mateo 13:33 se registra una parábola similar donde Cristo dice: el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y la escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo quedó fermentado. Cuando se prepara la masa de harina se le introduce toda la levadura, pero esta no se mezcla completamente con aquella hasta que no ha sido trabajada una y otra vez y ya no se le añade más. Así, a través de la fe también disponéis de todo lo necesario para asimilar la palabra de Dios. Sin embargo, como ésta no ha penetrado completamente, hay que trabajar hasta llegar a renovarse por completo. Así debéis discernir las Escrituras a fin de no distorsionarlas como hacen los papistas. Por ello yo digo, cuando uno lee las Escrituras en las que se habla de santos perfectos, debéis comprender que fueron enteramente puros y sin pecado según la fe. Sin embargo, la carne seguía estando presente, no podía ser pura del todo. Por esta razón, los cristianos desean y oran para que el cuerpo,
o la carne, se mortifica a fin de poder tornarse pura. Los que enseñan de forma distinta, no lo han comprobado, por eso hablan como piensan y comprenden según su razón. Esto los conduce al error inevitable. Por ello, los grandes santos que enseñaron y escribieron, también tropezaron. Orígenes no menciona ni una sola palabra en sus escritos referente a este tema. Jerónimo nunca lo comprendió, y si Agustín no se hubiera visto obligado a sostener tantas pendencias con los pelagianos, él también hubiera comprendido poco. Cuando hablan de santos, les abruman con elogios como si fueran distintos o mejor que los demás cristianos, como si los santos no hubieran sentido la carne y no se hubieran lamentado como nosotros. Por ello San Pedro dice aquí: sois enteramente puros y en plena posesión de la rectitud, pero luchad sin descanso contra la concupiscencia diabólica. Así, Cristo dice en Juan 13:10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. No basta que la cabeza y las manos estén limpias, aun cuando Cristo diga que están enteramente limpias, falta lavarse también los pies. Pero, ¿a qué se refiere San Pedro cuando dice: absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma? Quiere decir, no creáis que lo lograréis si os dedicáis a jugar y dormir. Sabemos que el pecado ha sido eliminado a través de la fe, sin embargo, aún poseéis la carne que es desordenada y presa de la ira. Ved si podéis suprimirla. Necesitaréis fortaleza para domeñar y suprimir la concupiscencia, y cuanto mayor sea vuestra fe, más grandes serán las pruebas. Por tanto, habéis de estar preparados y armados y combatirla sin reposo, porque no cesará de asaltaros en gran número e intentará venceros para teneros cautivos. Por esta razón, también San Pablo dice en Romanos 7:22 al 23, porque, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que hace guerra contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es como si dijera: lucho contra ella, pero se niega a abandonar. Quisiera librarme de ella, pero no ocurre así. Mis deseos no ayudan. ¿Qué puedo hacer? Y más tarde exclama: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 24. Todos los santos se exclaman de forma parecida. A los que carecen de fe, el diablo los arrastra de tal forma que no solo continúan pecando, sino que persisten impenitentes en ello. Los otros piensa el diablo: ya los he reducido al cautiverio con mi impiedad. Ahora los dejaré que sigan de tal forma que cometan infinidad de grandes pecados y sufran infinitas pruebas. Así encubriré al obsceno y al desvergonzado. Por otra parte, los creyentes nunca han dejado de sufrir pruebas contra las que han de luchar constantemente. Los que no cuentan con la fe y el Espíritu, no lo experimentan y caen, huyen y siguen a la concupiscencia diabólica. Pero tan pronto como la fe y el Espíritu entran en el corazón del hombre, este se nota tan débil que cree que no podrá suprimir los pensamientos más leves ni extinguir las chispas más mínimas. No ve en sí mismo otra cosa que el pecado desde la coronilla de la cabeza hasta los pies, y sin embargo, antes de creer, seguía su camino sin preocupaciones. Pero en cuanto ha llegado el Espíritu y desea hacerle puro, empieza la batalla. El diablo, el mundo y la carne asaltan a la fe. En todas las Escrituras, los profetas se lamentan de lo mismo. San Pedro dice que la lucha tiene lugar entre los creyentes, no entre los pecadores, pero les consuela diciendo que podemos defendernos de la lascivia del diablo con solo resistirle. Incluso, cuando los malos pensamientos os asalten, no debéis desesperar, solo procurad no caer cautivos de ellos. Nuestros maestros se proponían ayudarnos diciendo que la gente debe torturarse hasta que deja de tener malos pensamientos. Finalmente acaban locos y enfermos. Si sois cristianos, debéis aprender que también sentiréis toda clase de pruebas y malas inclinaciones en vuestra carne, pero si la fe está presente, experimentaréis 100 veces más pruebas y 100 veces más malos pensamientos que antes. Pero pensad que sois un hombre y que no debéis consentir caer en cautividad. Resistid constantemente y decid: no quiero.
no quiero, es semejante a lo que ocurre entre un mal esposo y una mala mujer que constantemente gruñen el uno contra el otro y uno siempre se niega a lo que el otro desea. La vida del verdadero cristiano nunca descansa. Esto no significa que no deba experimentar ningún pecado, al contrario, solo que no debe dejarse atrapar por ellos. Se puede ayunar, trabajar y orar para dominar la concupiscencia, pero ello no significa que vayáis a convertiros en santos, según dicen algunos locos. Mientras la sangre y la carne permanezcan, permanecerá aquello. De ahí que sea necesaria una guerra constante. Quien no la experimente, que no se atreva a llamarse cristiano. Antiguamente, se nos decía que si nos confesábamos o poseíamos una vocación espiritual, nos tornábamos auténticamente puros y dejábamos de tener que luchar contra el pecado. Además, también decían que el bautismo le hacía a uno limpio y puro de manera que el mal abandonaba a la persona, y pensaban, ahora viviré en paz, y entonces el diablo aparecía y se lanzaba al ataque con mucha mayor ferocidad que antes. Por ello, es preciso que comprendáis que si deseáis acudir a la confesión y ser absueltos, debéis actuar como un soldado que toma posición en la batalla para el comienzo de la guerra. Nadie debe hacer la guerra por afición o por deporte como había venido a hacer, ni nadie debe empuñar la espada buscando venganza, sino que ha de mantenerse alerta mientras dure la batalla. Por ello, aunque seáis bautizados, nunca estaréis a salvo del mal ni del pecado y, además, debéis recordar que nunca tendréis paz. Así, tal como dicen las Escrituras, la vida cristiana no es otra cosa que la lucha en un campo de batalla. Por tanto, nuestro Señor Dios también es el Dominus Sabaoth. Salmos 24, 10, esto es, el Señor de los ejércitos. También el Dominus Potens in Proelio, el Señor poderoso en batalla. Salmos 24, 8. Muestra su poder dejando a su pueblo que batalle constantemente y dejándole que ocupe su puesto a la llamada de las trompetas. Deben mantenerse alerta y exclamar de continuo, defended aquí, avanzad, golpead. Se trata de una batalla infinita y debéis hacer todo cuanto podáis para abatir al mal con la palabra de Dios. Hay que resistir siempre, acudir a Dios y desesperar de los poderes humanos. Continuamos. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Fijaos en la excelente secuencia que observa San Pedro aquí. Primero nos enseña que debemos dominar nuestra carne junto con la concupiscencia que le acompaña. A continuación nos explica el motivo. ¿Por qué debo dominar mi carne? ¿Para salvarme? No, sino a fin de mantener la buena conducta ante el mundo. La buena conducta no nos hace piadosos, sino que ya debemos serlo y creer antes de observarla. Sin embargo, no ha de practicarse por mi propio interés, sino para que los gentiles enmienden sus costumbres y se sientan atraídos por ella, para que vengan a Cristo a través nuestro, en una auténtica obra de amor. Son injustos con nosotros y nos reprenden considerándonos los peores de entre los malhechores. Por tanto, debemos darles ejemplo con una conducta tan perfecta que tengan que exclamar, no puedo hallar falta en ellos. Leemos que cuando reinaban los emperadores y perseguían a los cristianos, no podían encontrar falta alguna en ellos excepto que adoraban a Cristo y que le consideraban un Dios. Así Plinio escribe al emperador Trajano diciendo que no encontraba nada culpable en los cristianos excepto que se reunían cada mañana y cantaban himnos de alabanza con los cuales honraban a su Cristo y que compartían el sacramento. No podía encontrar otra falta en ellos. De ahí que ahora San Pedro diga, debéis soportar que os ataquen y digan que profesáis el error. Por tanto, debéis observar una conducta que no perjudique a nadie. De este modo, lograréis que cambien de opinión. En el día de la visitación, esto es, debéis soportar su reprensión hasta que sea evidente la injusticia con la que os tratan y glorifiquen a Dios en vosotros. Ahora continúa. Capítulo 2, versículo 13 al 17. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores,
como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al Rey. San Pedro procede en el orden debido y nos enseña cómo debemos comportarnos en cada situación. Si hasta ahora solo había hablado en términos generales y nos había dicho cómo hemos de conducirnos en cada situación de la vida, ahora concreta la conducta respecto al gobierno secular. Si en un principio ya ha hablado suficiente en lo que se refiere a la actitud ante Dios y ante uno mismo, ahora se centra en la conducta en relación con los demás. Quiere decirnos, en primer lugar y por encima de todo, debéis ajustaros a la fe y disciplinar vuestros cuerpos para que no caigáis en la maligna concupiscencia y que vuestra primera preocupación sea la de obediencia al gobierno. La palabra griega que en alemán he traducido por ayer menschliche Ordnung, en cada situación humana es, la palabra latina es criatura. Tampoco nuestros sabios lo comprenden. El idioma alemán expresa exactamente lo que significa la palabra cuando se dice, was der Fürst schafft, das soll man halten. Hay que hacer lo que el príncipe ordene. En este sentido lo usa el apóstol. Es como si dijera, obedece lo que el gobierno ordene. Schaffen significa ordenar y Ordnung es una criatura humana. Según habla el Papa, está claro que esta gente interpreta criatura como un asno o un zorro. Si fuera esto a lo que Pedro se refiere, también podríamos encontrarnos sujetos a un esclavo, pero el apóstol llama leyes u órdenes a las instituciones humanas. Lo que ordenen, hay que hacerlo. Lo único que Dios ordena, exige y desea, es su institución, esto es, nuestra fe, pero existe la orden secular o humana, es decir, la que implica mandatos propios de un gobierno externo que es a lo que debemos estar sujetos. De ahí que se comprenda criatura humana como quod createt conditomo, lo que el hombre crea e instituye, por causa del Señor. No debemos obediencia al gobierno en beneficio suyo, dice San Pedro, sino por causa del Señor cuyos hijos somos. Esto debe inducirnos a ser obedientes aunque no en función de que dicha obediencia constituya una acción meritoria. Lo que hago por causa del Señor, debe ser sin recompensa y solo para servirle y debo estar presto a cumplir por nada cualquier cosa que su corazón desee. Es voluntad de Dios que los malhechores sean castigados y que los benefactores sean protegidos a fin de que de este modo, la unidad reine en el mundo. Por tanto, debemos impulsar la paz externa. Dios lo desea así, dado que no todos somos creyentes, sino que la mayoría son impíos. Dios ha ordenado y regulado las cosas de manera que las gentes no se devoren unos a otros. El gobierno debe empuñar la espada y castigar a los malvados si perturban la paz. La obediencia precisa se cumple a través del gobierno y de este modo, el mundo se rige como es debido. Es evidente que si no existiera gente malvada, no serían precisos los gobiernos. Por ello San Pedro añade las palabras para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Se encomienda a los piadosos que hagan el bien, debiendo el gobierno secular alabarlos y honrarlos a fin de que los demás consideren su conducta como un ejemplo, pero nadie ha de considerar que por ello merece ningún mérito ante Dios. Así Pablo también dice en Romanos 13:3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Con estas palabras San Pedro hace callar a los charlatanes ociosos que alardean del nombre y estado de cristianos. Refuta cualquier argumento que puedan alegar cuando dicen, dado que la fe cristiana es suficiente y las obras no hacen a un hombre piadoso, ¿por qué, entonces, es necesario obedecer a la autoridad secular y pagar impuestos o tributos? Respóndeles, aunque no obtenemos ningún beneficio de ello, debemos hacerlo por Dios sin esperar recompensa alguna para hacer callar a los enemigos de Dios que nos calumnian.
Así no podrán alegar nada en contra nuestro y se verán forzados a manifestar que somos una gente piadosa y obediente. Así, uno lee de muchos santos que fueron a la guerra bajo las órdenes de príncipes paganos, mataron al enemigo y obedecieron a dichos príncipes, del mismo modo que nosotros debemos obedecer a los gobiernos cristianos, aunque en la actualidad la opinión corriente sea de que no se puede ser cristiano bajo el turco. Podríais decir: sin embargo, Cristo dio la orden, Mateo 5:39, de no combatir al mal y que si nos golpean en una mejilla debemos ofrecer la otra. Entonces, ¿cómo podemos golpear y matar gente? Respuesta: esto es lo que antiguamente los paganos solían lanzar a la cara de los cristianos. Decían: si esto llegara a ocurrir, debería acabarse con semejante regla. Pero nosotros decimos: es cierto que los cristianos no resisten al mal por ellos mismos, ni deben tomar venganza cuando se les hiere, sino que deben sufrir la injusticia y la violencia. Por esta razón no pueden ser duros con los incrédulos, pero esto no significa que al gobierno le esté prohibido empuñar la espada. Sin embargo, los cristianos piadosos no necesitan la espada ni la ley, puesto que viven de manera que nadie puede tener queja de ellos y, dado que no perjudican a nadie, sino que hacen el bien a todos y sufren de buen grado todo cuanto se les hace. La espada deberá aplicarse a los no cristianos a fin de castigarles por el daño que infligen a otros. Debe preservarse la paz pública y proteger a los píos. En este caso, Dios ha establecido otro método de gobierno según el cual debe usarse la fuerza para obligar a los que se niegan a abstenerse de hacer daño o perjudicar. Por tanto, Dios ha instituido el gobierno para los impíos. Por consiguiente, también los cristianos pueden empuñar la espada. Tienen la obligación de servir a su prójimo e impedir el mal a fin de que los buenos puedan vivir en paz entre ellos. Sin embargo, el mandamiento del Señor de no resistir al mal permanece, de modo que si incluso un cristiano empuña la espada, no la usa por él mismo ni para vengarse personalmente, sino únicamente para los otros. Por ello es una obra de amor cristiano proteger y defender con la espada a la comunidad y no permitir que la gente abuse de ella. Cristo imparte sus enseñanzas solo para los que creen y aman, pero, dado que la gran multitud no cree, tampoco guarda el mandamiento. Por tanto, es preciso gobernarlos como a no cristianos y abatir su arrogancia. Si se permitiera lo contrario, nadie podría vivir entre ellos. De ahí que haya dos clases de gobierno en el mundo, del mismo modo que hay dos clases de gente, los creyentes y los incrédulos. Los cristianos, al dejar que la palabra de Dios gobierne sus vidas, no tienen necesidad de ningún gobierno secular, pero los no cristianos, al negarse a seguir la palabra de Dios, les es precisa otra regla, es decir, la espada secular. De otro modo, si todos fuéramos cristianos y siguiéramos el Evangelio, no sería necesario ni provechoso la aplicación de la espada ni el poder seculares. Pero al no ser todos santos, Cristo ha establecido que los impíos se hallen sujetos a una regla y a un gobierno. A los primeros se los reserva para Él y los gobierna con su sola palabra. De ahí que la regla cristiana no se oponga a la secular, ni ésta se oponga a Cristo por no tener nada que ver con este al tratarse un tema externo, como lo son los demás oficios, cargos y estados. Y al ser externos al oficio de Cristo, un no cristiano puede administrar también como un cristiano, ya que no es el oficio de la espada secular procurar que la gente sea cristiana o no. Pero ya he dicho bastante sobre este tema en otro lugar. San Pedro continúa: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Esto se dirige especialmente a nosotros los cristianos para que al oír hablar de libertad cristiana no obremos precipitadamente y hagamos un mal uso de dicha libertad, es decir, para que bajo su nombre y pretexto no nos dediquemos a hacer lo que nos plazca, de forma que la libertad llegue a convertirse en impudicia y arrogancia carnal, lo cual, como podemos comprobar, está ocurriendo hoy día. Sucedió ya en tiempos de los apóstoles. De las epístolas de San Pedro y San Pablo se desprende que la gran mayoría de la gente de aquella época obraban como en la actualidad,
Pero por la gracia de Dios, hemos llegado a la verdad y sabemos perfectamente que lo que hasta ahora han enseñado, instituido y practicado el Papa, los obispos, los sacerdotes y monjes, es un profundo fraude. Nuestra conciencia ha sido rescatada y liberada de las leyes humanas y de toda compulsión impuesta sobre nosotros, de forma que no estamos obligados a hacer lo que nos han ordenado bajo pena de perder la salvación. Por ello, debemos aferrarnos sólidamente a esta libertad y no permitir que nunca nos la arrebaten. Por otra parte, hemos de tener mucho cuidado en que esta libertad no se convierta en un pretexto para hacer el mal. El Papa hizo mal en intentar forzar y obligar al pueblo con sus leyes. Para los cristianos no debe existir la obligación, y si se empieza a atar las conciencias con leyes externas, la fe y el modo cristianos no tardarán en perecer. A los cristianos debe gobernarlos y guiarlos únicamente el Espíritu, de forma que conozcan que a través de la fe ya tienen todo cuanto necesitan para salvarse, nada más, y que no están obligados a hacer otra cosa más que lo necesario para salvarse y ayudar al prójimo con todo lo que tengan, como Cristo hizo con ellos. Todas sus obras no obedecen a ninguna obligación y se hacen por nada. Surgen de un corazón feliz y alegre con muestra de agradecimiento, alabanzas y loas a Dios por todo lo bueno que han recibido de Él. Así San Pablo escribe en 1 Timoteo 1:19, la ley no está hecha para el justo, porque de propio acuerdo obran sin recompensa y hacen espontáneamente todo cuanto Dios desea. Y cuando dicha compulsión por parte de la enseñanza de los hombres es abolida y se predica la libertad cristiana, los corazones réprobos sin fe se precipitan a ser buenos cristianos rechazando la observancia de las leyes del Papa. Utilizan esta libertad como excusa y alegan que ya no tienen dicha obligación, al tiempo que dejan de hacer lo que la auténtica libertad cristiana exige, es decir, servir a su prójimo con corazón alegre independientemente de que sea ordenado o no. Con ello, convierten la libertad cristiana en un pretexto para no hacer otra cosa que barbaridades y ensucian el noble nombre y título de libertad que los cristianos practican. San Pedro lo prohíbe y desea decir, si sois cristianos, incluso aunque seáis libres en las materias externas y la ley no os pueda obligar a sujetaros al gobierno secular porque, como ya se ha dicho, ninguna ley está hecha para el justo. 1 Timoteo 1:9. Debéis someteros por voluntad propia y de buena gana. No se trata de obedecer la ley si no hay necesidad, sino de que debéis hacer lo que plazca a Dios y sirva a vuestro prójimo. Cristo mismo lo hizo. Según leemos en Mateo 17:24, pagó sus impuestos aunque no tenía necesidad de hacerlo por ser el Señor y hallarse por encima de todas las cosas. Asimismo, se sometió a Pilato y permitió ser juzgado incluso, aunque él mismo le dijo, no tendrías ninguna autoridad contra mí si no se te hubiera dado desde arriba. Juan 19:11. Con estas palabras, él mismo confirma este poder y, sin embargo, se somete a ello porque complace a su Padre. De ello, podéis advertir que la gran multitud que no hacen ni lo que quiere el mundo ni lo que desea Dios, no tienen nada en común con la libertad cristiana, y aunque haya los que presumen de practicar el Evangelio, en realidad, siguen arrastrando su antigua y descuidada forma de vida. Ciertamente, nosotros, en cambio, estamos libres de toda ley, pero también hemos de considerarnos unos cristianos débiles e ignorantes. Es una obra de amor. De ahí que San Pablo diga en Romanos 13:8, no debéis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Por tanto, aquel que alardee de libertad, procure en primer lugar hacer lo que debe hacer un cristiano, es decir, servir a su prójimo. Déjale hacer uso de su libertad de la siguiente manera. Cuando el Papa o alguno de sus delegados le imponga sus mandamientos e insista en que debe observarlos, debe decir, querido Papa basura, me niego a obedecer por la sencilla razón de que tus órdenes se interfieren en mi libertad, porque, como San Pedro dice aquí, en función de nuestra libertad, debemos conducirnos como sirvientes de Dios, no de los hombres. Por otra parte, si alguien desea un servicio de mí, puedo ofrecérselo y lo haré contento y de buena voluntad, independientemente de si es una orden o no.
Lo haré en función del amor fraternal y porque servir a mi prójimo complace a Dios. Por tanto, no deseo que me obliguen a sujetarme a los príncipes y señores seculares, solo lo haré en función de mi propio acuerdo y sin obedecer ninguna orden, solo porque rindo un servicio a mi prójimo. Todas nuestras obras deben proceder de la alegría y del amor y dirigirse al servicio de nuestro prójimo, ya que nosotros no necesitamos nada para alcanzar la piedad. Y a continuación vienen las palabras: honrad a todos. No es una orden sino una sincera exhortación. Debemos honrar a todos, incluso aunque seamos libres. La libertad no se extiende a los que hacen mal, sino a los que obran el bien. Solemos decir que a través de la fe, cada cristiano logra lo que Cristo mismo posee, convirtiéndose así en su hermano. Por tanto, si honro a Cristo, asimismo debo honrar a mi prójimo. Dicho honor no se limita a las apariencias externas como inclinarse ante él y cosas semejantes, sino que se trata de una postura interna, del corazón, en sentido de que le tengo en alta estima del mismo modo que se la tengo a Cristo. Somos el templo de Dios, como dice San Pablo en 1 Corintios 3:16, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si hemos de inclinarnos ante una custodia y una pintura con la imagen de la Sagrada Cruz, ¿no deberemos hacerlo ante un templo viviente de Dios? Así, en Romanos 12:10, San Pablo nos dice, en cuanto a honor, dando la preferencia los unos a los otros, cada uno debe colocarse por debajo del otro y exaltarle. Los dones de Dios son múltiples y diferentes. De algún modo una persona siempre se halla por encima de otra y nadie sabe quién está más alto en la consideración de Dios, ya que puede que el que se encuentre en el nivel más bajo, fácilmente puede elevarle a lo más alto. De ahí que todos, aunque ocupen la posición más elevada, deben mostrarse humildes y considerados con su prójimo. Amad a los hermanos. Anteriormente ya he hecho notar la diferencia que los apóstoles establecen entre el amor ordinario y el amor fraterno. Es deber nuestro amar incluso a nuestros enemigos. Este es el amor cristiano corriente. Sin embargo, se torna fraterno cuando los cristianos nos amamos los unos a los otros como hermanos y cada uno cuida del otro al compartir las mismas bendiciones divinas. Este es el amor que San Pedro reclama aquí en particular. Temed a Dios. Honrad al Rey. El apóstol no dice que hemos de dedicar una estima especial a señores y reyes. Dice que debemos honrarles incluso aunque sean paganos. Así lo hizo Cristo y así hicieron los profetas que cayeron a los pies de los reyes de Babilonia. En este caso podríais decir, entonces, ¿uno debe obedecer al Papa y caer a sus pies? Respuesta, sí, si el Papa asume el poder secular y actúa como cualquier otro soberano. En estas condiciones, hay que obedecerle y si por ejemplo, dijera, os ordeno que vistáis una capucha y os tonsuréis y ayunéis tal día no porque ello tenga ninguna validez ante Dios o que sea necesario para vuestra salvación, sino porque soy vuestro Señor secular y así lo quiero. Sin embargo, cuando dice, yo, como virrey de Dios, os mando a hacerlo, debéis aceptarlo como si viniera de Dios mismo. De lo contrario incurriréis en pena de excomunión y el riesgo de cometer pecado mortal. Debéis contestar, gracias basura, pero no lo haré. Hemos de someternos al poder y hacer lo que nos ordena mientras no comprometa nuestra conciencia y se limite a dar órdenes referentes a los asuntos externos, aunque se comporte tiránicamente con nosotros. Y si alguno nos quita nuestra túnica, hemos de permitir que también se lleva la capa. Mateo 5:40. Pero si alguien se propone usurpar la regla espiritual y someter a cautiverio nuestra conciencia, en la cual solo Dios habita y gobierna, no debe obedecérsele bajo ningún concepto aun a riesgo de perder la propia vida. El dominio y la norma secular no se extienden más allá de las materias físicas y externas. El Papa, sin embargo, no solo se arroga a estas, sino que las amplía a las espirituales, no teniendo derecho ni a las unas ni a las otras. Sus órdenes únicamente recaen en el ámbito de la vestimenta, la alimentación, las fundaciones y prebendas que no pertenecen ni a la esfera secular ni a la espiritual. Por otra parte, tampoco hace mejorar al mundo, más bien,
actúa contra los mandamientos de Dios cuando califica de pecado el no cumplimiento de sus órdenes y de buenas obras lo que Dios no ordena. Por tanto, Cristo no puede tolerarlo. Puede hacerlo con el gobierno secular desde el momento en que no tiene nada que ver con el pecado ni con las buenas obras o los temas espirituales, y sí tiene mucho que ver con asegurar y fortificar las ciudades, la construcción de puentes, imponer impuestos y tributos, proporcionar protección, defender la tierra y a su gente y castigar a los malvados. En verdad que un cristiano puede obedecer a un príncipe semejante, siempre que éste no le ordene nada que violente una conciencia cristiana, en cuyo caso un cristiano obedece sin ser obligado, voluntariamente, ya que es libre. Si un rey o un emperador me preguntaran en este momento cuál es mi fe, se lo diría no porque me lo ordenaran, sino porque es mi deber confesar mi fe públicamente y ante todo el mundo. Pero si fueran más allá y me ordenaran creer en esto o aquello, tendría que decirles: señores, ateneos a vuestra regla secular, no tenéis autoridad para entrometeros en el reino de Dios, por tanto me niego a obedeceros. Seguramente que sus señorías no consentirían que nadie se entrometiera en vuestro reino. Si alguien entrara en vuestro territorio sin vuestro consentimiento, le dispararías con todas las armas. ¿Imagináis, por ventura, que Dios tolerará vuestras intenciones de destronarle y de colocaros en su lugar? Aquí, San Pedro llama gobierno seglar a toda institución humana. Por tanto, no tienen poder para interferirse en el orden divino ni a impartir órdenes relativas a la fe. Espero haber dicho lo suficiente al respecto. La epístola sigue. Capítulo 2, versículo 18 al 20. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Hasta aquí San Pedro nos ha enseñado que debemos obedecer y honrar al gobierno secular. Respecto a ello, hablando del gobierno en general y como enseñanza para todos, hemos establecido sus límites y la imposibilidad de inmiscuirse en el terreno de la fe, pero el apóstol continúa y habla de la clase de poder que no se extiende a una comunidad, sino que concierne a las personas en particular. En primer lugar enseña la forma como han de conducirse los sirvientes con sus amos. Quiere decir, las criadas y los criados son cristianos como los demás porque comparten la misma palabra, la misma fe, el mismo bautismo y las mismas bendiciones que los otros. Por ello, ante Dios son igual de justos y grandes. La diferencia reside en su vida externa y mundanal. Se hallan en condiciones inferiores y deben servir a otros. Por tanto, al haber sido llamados a este estado por Dios, es su obligación obedecer a sus amos y cuidar de ellos y de su hacienda. A este respecto, el profeta David nos brinda una excelente analogía que apunta al modo de servir. He aquí dice: como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios. Salmos 123, 2. De ahí, que las criadas y criados deban obedecer los deseos de sus amos o amas con humildad y temor. Dios así lo quiere. Por tanto, debe hacerse alegre y buenamente. Podéis estar seguros de que si lo cumplís con fe, agradaréis y seréis aceptables a Dios. Por consiguiente, son las mejores obras que podéis realizar. No tenéis necesidad de ir más lejos a buscar ninguna otra. Lo que vuestro amo o ama ordena, lo ordena Dios mismo. No son órdenes humanas aunque vengan de hombres. Por tanto, no debéis pararos a pensar en la clase de amo que tenéis, si es bueno o malo, afable, irritable o airado, sino que debéis pensar: el amo puede ser lo que quiera, le serviré y cumpliré sus mandatos por honor de Dios, porque es este quien desea que lo cumpla y porque mi mismo Señor Jesucristo se convirtió en un sirviente por mí. Esta es la auténtica doctrina que debe enseñarse de continuo, pero
desgraciadamente hoy día se desdeña y se suprime. Solo la enseñan los cristianos. El Evangelio solo se predica a quienes lo aceptan. Por tanto, si deseáis ser hijos de Dios, imprimidlo en vuestro corazón, sirviendo como si el mismo Cristo lo ordenara, tal como San Pablo también enseña en Efesios 6, 5 al 7, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Así, también dice en Colosenses 3, 24, porque a Cristo, el Señor, servís. Ojalá se comportaran así sacerdotes, monjas y frailes, como deberían alegrarse y dar gracias a Dios. Nadie de ellos puede decir, Dios me ordenó celebrar la misa, cantar maitines, observar las 7 horas canónicas con el rezo. En las Escrituras no hay una sola palabra que diga nada de esto. Por tanto, cuando uno les pregunta si tienen la certeza y están convencidos de que su lugar complace a Dios, han de confesar que no. En cambio, si preguntáis a una sirvienta de baja condición, ¿por qué lava platos u ordeña la vaca?, os responderá, lo hago porque sé que complace a Dios de quien tengo la palabra y la orden. Es una gran bendición y un tesoro precioso que nadie merece. Un príncipe debe dar gracias a Dios por tener que hacer su trabajo y ocupar un oficio en el que puede hacer lo que Dios desea, es decir, castigar a los malvados, pero, cuando lo hace de forma adecuada, ocurre tan raramente. Sin embargo, en dicho oficio todo se haya ordenado de tal manera que si hacen lo que se les ordena, todo complace a Dios. Dios no toma en consideración el tamaño o importancia del trabajo, solo tiene en cuenta el corazón del que le sirve en dicho trabajo, tal vez el más insignificante, pero también aquí ocurre como en otros aspectos. Nadie hace lo que Dios ordena. Sin embargo, cuando el hombre instituye algo no ordenado por Dios, todos se precipitan a cumplirlo, y argumentáis, ¿pero qué he de hacerlo si tengo un amo irritable y siempre descontento a quien nadie sirve satisfactoriamente? Hay muchos como él. San Pedro responde, si sois cristianos y deseáis complacer a Dios, no debéis fijaros en lo excéntrico y rudo que sea vuestro amo, sino que debéis fijaros en lo que os ordena Dios y pensar, de esta forma serviré a mi Señor Jesucristo que desea que me muestre obediente con este hombre tan duro. Si Dios os ordenara que limpiarais los zapatos del diablo o del peor sinvergüenza, deberías hacerlo y esta obra sería tan importante como la mayor del mundo solo porque Dios así lo ordena. Por ello, no debéis fijaros en la persona, sino solo tener en cuenta el deseo de Dios. Así, el trabajo más insignificante, si se lleva a cabo como es debido, es mejor a los ojos de Dios que todo cuanto puedan hacer todos los sacerdotes y monjes reunidos. Si una persona no se halla convencida de que se trata de la voluntad de Dios, ninguna otra cosa podrá ayudarle. No podéis hacer nada mejor que obedecer, no podéis hacer nada peor que no obedecer. Por tanto, debéis hacerlo con todo el respeto. Como dice San Pedro, hay que proceder de la manera debida dado que es orden de Dios, no de los hombres. Es evidente que San Pedro habla de los sirvientes como lo que eran en su tiempo, esclavos. Actualmente, en algunos lugares aún hay esclavos. Eran vendidos como ganado y sus amos los maltrataban y les golpeaban sin que nadie les castigara ni les persiguiera, ni siquiera aunque los mataran. Por esta razón, era necesario que los apóstoles recomendaran y consolaran a las pobres gentes que debían servir a malos amos aunque éstos les hicieran víctimas de malos tratos e injusticias. Un cristiano también debe cargar con una cruz, y cuanto más soportas, mejor. Por tanto, debéis aceptar la cruz de buena gana y dar gracias a Dios por ello. Este es el auténtico sufrimiento que complace a Dios. De lo contrario, ¿cómo podríais alabaros de llevar ninguna cruz si fuerais castigados y golpeados mereciéndolo? De ahí que diga San Pedro, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, soporta molestias padeciendo injustamente. Dicho sufrimiento constituye un auténtico servicio a Dios.
le complace y es aceptable a sus ojos. Esta es la descripción de las buenas obras que debemos llevar a cabo, pero, nosotros, locos, las hemos pisoteado y hemos inventado y propuesto otras de otro tenor. Deberíamos levantar las manos, dar gracias a Dios y alegrarnos de saberlo. El apóstol continúa. Capítulo 2, versículo 21 al 25. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló ningún engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora os habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esto es lo que acabamos de decir, que los siervos deben llevarlo impreso en sus corazones y sufrir voluntariamente lo que deben, por haber hecho Cristo tanto por ellos. Deben pensar, ya que mi Señor me sirvió sin estar obligado a ello, y que sacrificó su vida y miembros por mí, ¿cómo podría yo negarme a servirle? Era completamente puro y sin pecado y sin embargo, se humilló profundamente, vertió su sangre por mí y murió para borrar mis pecados. ¿Cómo puedo no sufrir un tanto para complacerle? Tendría que ser como una piedra aquel que oyera esto y no se conmoviera. Si el Señor pasa el primero y hunde sus pies en el fango, con más razón el sirviente ha de seguirle. Y dice San Pedro, para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Para sufrir como hizo Cristo. Es como si dijera, si deseáis seguir a Cristo, no os atreváis a protestar y rezongar cuando sois reprendidos, sino que debéis sufrir y perdonar, ya que Cristo lo sufrió todo sin culpa alguna por su parte. No apeló a la justicia cuando se halló ante el juez. Por tanto, no debéis hacer caso de la justicia y decir, gracias, Dios mío, por haber sido llamado a sufrir injusticias. No debo quejarme cuando mi Señor no se quejó. Aquí San Pedro toma unas palabras del profeta Isaías cuando dice en el capítulo 53, 9, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y parecidamente, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Versículo 5. Cristo era tan puro que en su boca no hubo nunca ni una sola mala palabra. Si hubiera sido tratado debidamente, todo el mundo hubiera caído a sus pies y le hubiera demostrado su amor. Por otra parte, teniendo el poder y el derecho de tomar venganza, permitió ser llenado de injurias, escarnecido, objeto de blasfemias e incluso muerto, y en ningún momento abrió la boca, en cuyo caso, ¿por qué vosotros no podéis callar cuando solo sois materia de pecado? Deberías alabar y agradecer a Dios por tener la oportunidad de ser como Cristo. Cuando se os reprende, no debéis protestar ni murmurar, sino orar por vuestros enemigos. Podrías argumentar, ¿queréis decir que debo justificar a los que me maltratan y decir, ¿han hecho bien? Respuesta, no. Debéis decir, sufriré todo esto de buena gana aunque no lo haya merecido y sea objeto de injusticia. Lo sufriré por mi Señor. Él también padeció injusticia por mí. Debéis dejar el asunto en manos de Dios, tal como Cristo lo deja en manos de su Padre Celestial. Dios es un juez justo, recompensa abundantemente. San Pedro dice, llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Esto es, no sufrió para él mismo, sino en beneficio nuestro. Nosotros fuimos quien le crucificamos con nuestros pecados. Estamos muy lejos de sufrir lo que él sufrió. Por tanto, si sois cristianos piadosos, deberéis seguir los pasos del Señor y tener compasión de los que os hacen daño. Asimismo, deberéis rogar por ellos y pedir a Dios que no los castigue, ya que dañan mucho más a sus almas que a vosotros vuestro cuerpo. Si asumís esto en el interior de vuestro corazón, olvidaréis la tristeza y sufriréis con contento. Por otra parte, hemos de recordar que anteriormente, también nosotros llevábamos la misma vida no cristiana que ellos ahora, pero que fuimos convertidos a través de Cristo. San Pedro concluye de este modo,
porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora os habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Es otra cita del profeta Isaías cuando dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. 53:6. Pero, ahora, hemos adquirido un pastor, dice San Pedro, el Hijo de Dios llegó por nosotros, para ser nuestro pastor y obispo, nos da su espíritu, nos guía y nos alimenta con su palabra que revela cómo hemos sido ayudados. Por tanto, si admitís que Él os ha liberado de vuestros pecados, que sois sus ovejas, y que Él es vuestro pastor, siendo, además, vuestro obispo y vosotros su alma. Este es el consuelo que poseemos todos los cristianos. En esta epístola hemos hablado de 2 capítulos en los cuales San Pedro nos enseña en primer lugar la verdadera fe y las auténticas obras del amor, dividiéndolas en 2 clases. Nos ha hablado de la obediencia que debemos al gobierno y de cómo los sirvientes han de conducirse en relación con sus amos, pudiendo aplicarse a las demás personas, es decir, a los artesanos, trabajadores y empleados de toda clase. Seguiremos enseñando cómo deben conducirse entre ellos los maridos y las esposas,